Y a continuación le damos la bienvenida a la ministra de Transporte, doctora Ángela María Orozco. Buenas tardes a todos, a Bruce y a la Cámara, a Juan Pablo, muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes la visión de logística y competitividad que el Ministerio de Transporte tiene y cómo se interrelaciona obviamente con el futuro de las zonas francas y los puertos en Colombia. Simplemente como... Simplemente quiero aquí plantear un poco las bases de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, donde tenemos unas bases transversales y donde el Pacto por el Transporte y la Logística forma un eje estructural que atraviesa de alguna manera todo el plan y dentro del cual el tema de la gobernanza y la institucionalidad es el primer eje transversal. Y desde ese punto de vista, una de las metas fundamentales que tenemos es ver al sector como el sector que conecta a Colombia, más que como el sector del ladrillo de la infraestructura. Cómo miramos de manera integrada la importancia de los avances en infraestructura con los avances en materia de modernización del sector de transporte y al mismo tiempo cómo englobar todo el concepto de logística que involucra mirar conjuntamente un sector moderno y un sector incluyente. Desde ese punto de vista, dentro de todo ese concepto de gobernanza, están los aspectos que tienen que ver con eficiencia logística para realmente aprovechar la infraestructura que hoy tenemos y la que tenemos que construir dentro de ese escenario. Así las cosas, los 4 ejes fundamentales del pacto de nuestro Plan Nacional de Desarrollo son primero el eje de gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficiente y seguros, y aquí lo que estamos haciendo es dar los lineamientos para hacer una revisión de la institucionalidad del sector en general, porque entendemos que se están repitiendo con base en el diagnóstico hecho por el Plan Maestro de Transporte Intermodal y el que ha venido haciendo el Departamento Nacional de Planeación. Lo que encontramos es que algunas funciones se superponen, otras de alguna manera la gente tiene inquietudes sobre quiénes los vigilan y lo que hemos querido hacer es hacer una revisión integral. La primera entidad que renovamos fue la Superintendencia de Transporte, un ente fundamental para vigilar de manera integral el sector y que además su enfoque tiene que ver con un enfoque de vigilancia preventiva realmente, como debería ser un sector para fortalecer el sector en general y no solamente el sector de transporte carretero, que era el enfoque fundamental de la superintendencia. Creo que lo que tenemos es una vigilancia integral del sector. Creamos la Delegatura de Protección al Usuario, que era una función primordial de la vigilancia administrativa de la superintendencia, y lo que hemos mandado como señales es fundamentalmente que este sector es un sector integral. La superintendencia vigila a todos los usuarios del sector, pero también todos los demás actores del sector, y la vigilancia tiene un enfoque mucho más preventivo, sin perjuicio en que obviamente tiene que haber investigaciones y sanciones, pero ese no puede ser el rol primordial de la entidad. El tema es fortalecer con esquemas de autorregulación la vigilancia sectorial, y desde ese punto de vista aquí en este tema de institucionalidad hay un tema muy importante en mensaje de señales del sector. El segundo concepto es la movilidad urbano-regional sostenible para la equidad, la competitividad y la calidad de vida, y aquí viene todo un capítulo que tiene que ver con la modernización del transporte terrestre, tanto de pasajeros como de carga. No voy a entrar en detalle, pero todos saben que el programa de modernización del parque automotor de carga ha sido uno de los ejes fundamentales de esta política de modernización. Lo hemos consultado con muchos de los actores. De hecho, la ANDI ha estado en nuestras mesas desde el mes de septiembre y el decreto está a puertas de expedirse. El decreto, y que sé que tiene un impacto importantísimo en la logística como meta absoluta del sector, pero de alguna forma todos los artículos que llevan este gran eje transversal lo que buscan es un fortalecimiento integral de los sistemas de transporte de pasajeros, acompañado los sistemas estratégicos y masivos de transporte de pasajeros, acompañados obviamente de una serie de instrumentos y herramientas que pasaron por la ley de financiamiento y la modernización obviamente del sistema de transporte de carga. El tercer concepto viene al que aquí nos toca hoy, y es cómo miramos los corredores estratégicos logísticos como intermodales.
porque teníamos de alguna manera una determinación de corredores estratégicos, pero lo estábamos mirando, eran corredores fundamentalmente carreteros, y ahorita van a ver cuál es el cambio que estamos haciendo para realmente hacer realidad el multimodalismo y la intermodalidad. Y el cuarto eje transversal es la innovación financiera y la movilización de nuevas fuentes de pago para todo el concepto, tanto nuevas fuentes de recursos para los proyectos de infraestructura que hay que acometer y que de alguna manera son un reto en términos de movilización de fuentes, ya que este ministerio tiene sus vigencias futuras para las concesiones, es decir, dentro del marco de la ANI, comprometidas hasta el año 2030 en este momento. Eso fue lo que encontramos, esa es la apuesta de los proyectos de cuarta generación que sé que benefician a todos y que en la medida en que estén reactivadas y sean una realidad van a mejorar los corredores logísticos del país claramente, pero que cuando llegamos los encontramos contratados, 6 andando muy bien, pero los demás proyectos estaban absolutamente estancados y, como les digo, con la complejidad de tener una cantidad de tribunales de arbitramiento y además los recursos absolutamente asignados a esos contratos que teníamos que honrar. Hoy podemos decir que hemos cumplido y hemos entregado. Este gobierno ha reactivado el 70% de los proyectos, encontramos 6 andando, hoy tenemos 21 proyectos 4G andando, no necesariamente con cierre financiero, pero con solucionados los temas institucionales complejos de distintas entidades, y ya se ve en las cifras. Este es un sector que venía cayendo en promedio un 4% durante los primeros 3 trimestres del 2018 y el último trimestre del 2018 crecimos el 4.4% y este primer trimestre de 2019 el sector de construcción de obra civil creció el 6.5% y también crecieron los pagos en obra civil casi el 8% en este primer trimestre. Esto para decirles, esto sabemos que es fundamental para ustedes. Cuando culmine este gobierno vamos a haber entregado, solo 8 de esos proyectos van a estar en operación, es decir, construidos y entregados. El resto van a estar en un 50% entre operación, pero ya 8 de esos grandes megaproyectos, esta es la gran apuesta de infraestructura de este país y que además obedeció a un plan maestro de transporte intermodal que se construyó durante varios gobiernos con todos los actores particulares y que creo que eso de alguna manera hace una diferencia en términos de una de nuestras metas, que es reducir el costo logístico sobre las ventas. Pero obviamente nos impone retos financieros de cómo tenemos nuevas fuentes para nuevos proyectos en la medida en que tenemos copadas desde el punto de vista del marco fiscal de mediano plazo, las vigencias futuras de este sector. Y segundo, también nuevas fuentes de movilización hacia los sistemas de transporte públicos, tanto estratégicos como masivos, dependiendo del tamaño de la ciudad, que son fundamentales para tener no solamente mayor competitividad, sino mayor bienestar y calidad de vida en las ciudades y obviamente una mejor calidad del aire. Y todo pasa por los incentivos que sacamos en la ley de financiamiento, la exención de IVA con derecho a devolución, tanto para el parque automotor de carga como para los buses y los sistemas de transporte público, sea colectivos o individuales, y también por toda esa cantidad de facultades y artículos que se expidieron para fortalecer el transporte público en general en el plan de desarrollo y dar facultades para renegociar los contratos en aquellas ciudades donde hay problemas reales, porque los contratos de alguna manera partían de la base de que los sistemas de transporte público se financiaban 100% de las tarifas, cuando en general en el mundo los sistemas de transporte público masivos son deficitarios y tienen que tener un componente de apoyo de parte de las autoridades regionales, como pasa en todo el mundo. ¿Cuál es nuestra meta en materia logística? Según la encuesta nacional logística en el 2018, el costo de la logística en el país es el de 13,5% como porcentaje del valor de ventas. Nuestra meta como ministerio, y sabemos que depende no solo de nosotros, sino de muchos, es reducir durante este cuatrienio ese costo a un 12,9% sobre el total de ventas. Este es el promedio más o menos de la región, estamos hablando de un 12% y Colombia está por encima del promedio. Obviamente el objetivo final tiene que ser lograr reducir, pero ese monto es un monto importante en términos de qué cuesta la logística del monto total de costo de las ventas, y muchas de las decisiones que estamos tomando apuntan a eso y a esa meta transformacional. Eso lo vamos a hacer con cinco líneas de trabajo: tener unos corredores multimodales eficientes, introducir todo el concepto de logística digital que venga a fortalecer la eficiencia en la administración de los recursos de infraestructura que hoy tenemos, el tema de competitividad portuaria, y ahora vamos a hablar de eso y lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo en este momento,
tema de la logística sostenible, y ahí, como les digo, viene todo el programa de renovación del parque automotor de carga y de pasajeros, y con emprendimiento e innovación. Y nos vamos a enfocar hoy en tener el tema de los corredores eficientes y el tema de los corredores logísticos. Los corredores logísticos, de alguna manera que encontramos, provenían de una resolución, y la resolución incluía los corredores como corredores carreteros. Nuestra meta es hacer realidad el multimodalismo, que está escrito, pero de alguna manera es de los grandes retos. Cómo incrementamos el transporte férreo dentro del complemento de distintas formas de transporte de carga, cómo hacemos eficiente el transporte por el río, por eso la APP del Río Magdalena forma parte de esta estrategia, y cómo complementamos los 3 medios de transporte. Y desde ese punto de vista lo que hemos hecho es un ajuste a los corredores para que los gerentes de corredor, que son aquellos los que gestionan de alguna manera el interior del Estado y del sector privado, los cuellos de botella que tienen los corredores para hacerlos más eficientes y poder medir niveles de servicio, tengan unas gerencias que involucran todos los medios de transporte y la conectividad entre un medio de transporte y otro. Así las cosas, en este momento tenemos definido las gerencias de 5 corredores logísticos de importancia estratégica, con 6 gerentes. Hay algunos que tienen de alguna manera 2 dependiendo de la intensidad, y es el corredor Bogotá-Buenaventura, Bogotá-Costa Caribe, Bogotá-Cúcuta, Medellín-Cartagena y Bogotá-Villavicencio. Esto lo hemos hecho trabajando con ustedes, es decir, los gerentes de estos corredores están de alguna forma nos ponemos de común acuerdo con todos los actores logísticos del corredor para designarlos, y son financiados por distintas entidades del sector, o inclusive en el caso de Cundinamarca por la RAPE. De eso se trata el tema, de trabajar de manera conjunta para hacer eficientes los mismos, y creo que nos falta el gerente del corredor logístico Costa Caribe. Ese es un tema que hemos venido hablando con la ANDI y con los puertos, porque la idea es que conjuntamente podamos sacar adelante también un gerente de este corredor. Y como les digo, la diferencia es que como estaban concebidos eran absolutamente, digamos, carreteros, y en este momento ya lo que estamos haciendo es incluir las distintas formas que incluyan, como estaba, que incluyan, por ejemplo, en el caso de Bogotá-Costa Caribe, estamos hablando de Bogotá, La Dorada, el corredor carretero, pero además el corredor férreo, pero además el corredor del Río Magdalena. En Bogotá-Cúcuta estamos incluyendo no solo el corredor vial, sino el corredor férreo Bogotá-Belencito, y los otros 2 estamos hablando de todo el corredor vial. ¿Por qué? Porque una de nuestras metas dentro del Plan Nacional de Desarrollo es incrementar de 400 kilómetros más o menos de operación comercial de carga férrea a 1.100 kilómetros de operación comercial de carga férrea en estos 4 años. Y eso pasa por el mejoramiento del corredor La Dorada-Chiriguaná, el mejoramiento en términos operativos, y ya salió el primer contrato de mejoramiento, porque hoy en día funciona, pero que necesitamos llevarlo a los mismos niveles de operación y de eficiencia en la operación que el corredor Chiriguaná-Santa Marta, que está a cargo hoy de FENOCO. Y hemos trabajado sobre todo con la ANDI y con ustedes, precisamente para traer carga. Hemos negociado las tarifas de acceso con FENOCO para que en conjunto sea atractivo, sea una reducción que sea lo suficientemente atractiva para que alguien asuma los riesgos de en cambio de un modo de transporte a otro, y eso lo hemos hecho de la mano con el sector privado. Hemos alineado a las regiones. De hecho, en La Dorada, el alcalde de La Dorada nos entregó una bodega que ya restauramos, ya nos la van a entregar, la ANI ya la restauró, y eso fue lo que generó la garantía de poder decir que nos van a garantizar, por lo menos vamos a tener 3 trenes férreos completos por corredor en Café, que va a salir por el puerto de Santa Marta, y también tenemos ya 3 trenes de regreso en el caso de Palanquilla de Acero, que entra por el puerto de Barranquilla, se conecta con el corredor férreo en el puerto de La Gloria en Acapulco, y luego en La Dorada se conecta con el modo carretero para llegar a Manizales o a Sopó. Esto va a pasar por tener que mejorar la eficiencia, obviamente, de ese corredor férreo de La Dorada Chiriguaná, y de eso se trata. En el plan de desarrollo incluimos un artículo que nos permite de alguna manera sacar alianzas público-privadas con cargo a los recursos propios de las contraprestaciones de las entidades, y que no entren a contabilizar dentro de nuestro margen o cupo de APPs como sector, y de esa manera vamos a tener la posibilidad de mejorar, adjudicar los contratos para mejorar la eficiencia del corredor férreo La Dorada Chiriguaná. Igualmente estamos terminando el proceso de fortalecimiento de la APP sobre el Río Magdalena. Se lo hemos dicho a todos lo que hemos hecho, y aquí hace referencia a lo que aquí mencionaba Bruce. Lo que hemos hecho es, hemos sacado
hemos logrado anticipar de alguna forma los recursos para tener un contrato que Findeter lo está licitando ya, que nos garantice la estabilidad del canal de acceso del puerto de Barranquilla durante 18 meses. Va a ser una licitación, además, que exija un nivel de servicio y que exija el mantenimiento de una draga aquí durante esos 18 meses, de manera que evitemos las continuas llamadas de urgencia manifiesta, que es la tradición y lo que encontramos en Cor Magdalena durante los últimos 4 años. Cada 4 meses simplemente se decretaba urgencia manifiesta, usualmente de manera tardía, y siempre había problemas de estabilidad, y nosotros teníamos que garantizar esa estabilidad, pero también cambiar esa forma de contratación para hacer mucho más eficiente la contratación de los dragados que nos permitan mantener el canal de acceso en unas condiciones estables para generar seguridad a los buques que llegan, mientras entra en vigencia el APP del Río Magdalena. ¿Qué hicimos? La semana pasada vine, le hemos dado la información a la gente. Lo que nosotros encontramos un APP que por una parte no estaba incluyendo las obras rígidas de la unidad funcional 1 y 2, es decir, del canal de acceso al puerto de Barranquilla y de la parte de alguna forma que va de La Gloria a Barranca Bermeja. Esos dos, lo que estamos es fortaleciéndolo y estamos enfocando la APP ahí, porque lo que encontramos no solamente no incluía las obras rígidas, que son fundamentales para que obviamente el dragado de mantenimiento sea menor, eso no estaba incluido en la APP, sino que el 66% de 3.3 billones de pesos estaba enfocado de Barranca a Puerto Salgar, donde no hay tráfico fluvial, donde no hay ni siquiera un puerto fluvial construido. Hay unas concesiones adjudicadas, pero no hay inversiones, porque obviamente tiene mucha mayor complejidad en términos de eficiencia de transporte fluvial, y los navieros no habían participado ni siquiera en discutir las condiciones del APP del río. Lo que hicimos fue parar el proyecto, involucrar a la Universidad del Norte y a todos los estudiosos del río que históricamente habían tenido esa experiencia, invitar a los navieros fluviales y abrir el espacio a que hubiera una discusión técnica sobre cómo fortalecer y cuáles las obras importantes, y el enfoque obviamente ante una limitación de recursos y una estrechez fiscal como la que tenemos, es enfocarnos en donde el tráfico fluvial hoy existe, que se llama de Barranquilla a Barranca Bermeja, y obviamente el saldo, es decir, lo que quede de esas dos unidades funcionales que en este momento no se van a hacer, va a entrar a formar parte de la gran bolsa para el proyecto del Canal del Dique, que también es un proyecto de interés nacional que afecta obviamente el nodo portuario de Cartagena, porque si no se hace ahora, lo que se dice es que en 8 años la bahía de Cartagena va a estar tan sedimentada que obviamente el puerto ni siquiera va a poder operar, pero que en realidad tiene una componente social y ecoambiental mucho más importante. Nosotros tenemos que evitar que suceda una tragedia como las inundaciones del 2010, tenemos que proteger a esos 1.5 millones de habitantes que de alguna manera son los afectados por una eventual tragedia, y el proyecto es de interés nacional y es una estrategia nacional. Luego, lo que estamos haciendo es mirando el río como un tema ecosistémico, fortaleciendo tanto con la academia y los técnicos del río, la APP desde el punto de vista técnico, pero también fortaleciéndolo desde el punto de vista socioambiental. Con el Instituto von Humboldt se ha hecho una línea base socioambiental que no existía, no estaba en la APP que encontramos, y que con eso simplemente estábamos casi que arriesgando la posibilidad de hacer un proyecto que funcionara, porque ni siquiera se tenían medidas, ni las comunidades, ni las compensaciones, ni cómo mitigar los riesgos con las comunidades. Nada de eso existía en el APP que encontramos, y por eso todo el propósito fue cómo nos sentamos a aprender de lo que nos pasó en las APP ya adjudicadas, a aprender que no podíamos incurrir. Ustedes saben, la APP original en realidad caducó porque no tuvo cierre financiero. No tiene nada que ver, así haya habido algo involucrado, una de las empresas estuviera involucrada en un escándalo de corrupción, la realidad es que no le prestaron al proyecto. Esa es la realidad. Y aquí lo que teníamos que evitar era que eso pasara, y esa fue de alguna forma el enfoque de la FDN, entidad a la que le dimos el APP para que nos diera su concepto y nos dijera, esto está bien, está mal, o cómo lo mejoramos, y lo que nos dijo es, nadie le presta este proyecto como está, y no le presta porque no tiene las garantías o las condiciones para la que lo dé. Por eso nos sentamos a aprender de toda esa experiencia, de los problemas que se habían presentado, y a fortalecerla, y obviamente a priorizar la eficiencia del uso de los recursos. Y como les dimos, vemos el río como una arteria del país, como parte del multimodalismo y como necesariamente parte del complemento de algo que ustedes necesitan. Hacer más eficiente el transporte doméstico va a ser mucho más eficiente y va a hacer que la carga crezca para ustedes en los distintos nodos portuarios. Luego, de alguna manera, esa es la visión integral que tenemos sobre los temas de infraestructura que involucran al río. Lo siguiente es, nosotros encontramos la resolución 789, donde se determinaron las alianzas logísticas regionales, que realmente es como un eje articulador donde está el sector público y el privado y la academia para promover
iniciativas de facilitación logística que mejoren el desempeño competitivo de la región y de la logística de cada gran región del país para hacer más eficiente el transporte de carga. Conformadas y activas encontramos estas 5 alianzas: el Valle del Cauca, Antioquia, Caribe, Santander y Bogotá y Cundinamarca. Al interior de ellas se han hecho demos muy interesantes, como por ejemplo el de carga y descarga nocturno, que nos ha permitido cuantificar las eficiencias que tienen esas, de alguna manera, el adoptar medidas simplemente de tecnología blanda para mejorar la eficiencia de carga y descarga en puerto, y la idea ahora es obviamente adoptar medidas de política pública que permita adoptarlas de manera integral, no solamente como un piloto, sino de manera masiva en un sector, para la cual la coordinación con las autoridades regionales es fundamental y es un trabajo que este ministerio ha venido haciendo de la mano de ustedes, los privados. Estamos trabajando para conformar las otras 3 alianzas logísticas, la del eje cafetero, el Putumayo y la Amazonía, y Llanos y la Orinoquía, y esperamos terminar el año con eso. Y con esas 8 conformadas, donde al interior de ellos lo importante se llama no solo la articulación, sino el compartir la información y la tecnología, y los distintos conceptos que pueden hacer más eficientes, mientras los problemas de infraestructura que existen y se tienen, también entender que con lo que tenemos, si hacemos mucho más eficiente el uso de la información, en términos de cómo compartimos la información los distintos actores, puede cambiar radicalmente el aprovechamiento de la infraestructura que tenemos. Y lo digo porque cuando yo llegué a este ministerio, encontré que, por ejemplo, la Supertransporte tiene 25 sistemas de información que no se hablan entre sí, el ministerio y sus entidades tienen 62 sistemas de información que no se hablan entre sí. Parte del reto es cómo los hago interoperables, cómo todos tenemos acceso a la información de todos y cómo toda esa información que pedimos realmente la usamos de manera inteligente. Hoy nadie ni siquiera la está analizando, por eso el reto de la integración tecnológica y que sean interoperables los sistemas, lo que les va a facilitar es a ustedes la vida, porque mucha de la información existe, pero simplemente la gente la remite, se guarda y nadie la está analizando porque los sistemas ni siquiera se leen entre sí, por no decir los trámites que aún son absolutamente manuales en esta entidad. De eso, el reto por eso de gobernanza y de reforma institucional es fundamental, sobre todo para involucrar la ITS y las tecnologías de información en todo este proceso, y ya tenemos varias iniciativas puntuales dentro de este concepto donde los privados han dicho nos sentamos y compartimos la información que todos tenemos, más los casos de aprovechamiento logístico, independientemente de que compitamos, porque a todos nos conviene que como nodo, por ejemplo, como nodo portuario, sea más eficiente el uso y la asignación de los recursos de la infraestructura que tenemos. En el portal logístico del ministerio se puede encontrar públicamente toda la información, además de analizar y tener toda la información del Registro Nacional de Despachos de Carga. También hemos montado no solo en los resultados de los proyectos pilotos, sino todos los diagnósticos de los trabajos que ha hecho este ministerio con cooperación internacional al acceso de todos. Tengo que decir que hay mucho que se ha diagnosticado en Colombia, por eso el Plan Maestro de Transporte Intermodal fue el producto de muchos gobiernos, no de uno solo, y de muchos articuladores, pero el ministerio no tenía ni siquiera una biblioteca física donde estuvieran todos esos estudios que han hecho las entidades multilaterales, la CAF, el BID, el Banco Mundial, donde está más que diagnosticado parte de los problemas, pero no existía ni siquiera un archivo conjunto, parte de los trabajos que hicimos, y por eso están ahí. Tenemos montados todos los diagnósticos que se han hecho con el BID y con el Banco Mundial, estamos montando los de la CAF, pero fue un trabajo de 6 meses para lograr que fuera de acceso a todo el mundo y tenerlo en un solo sitio, porque casi que cada funcionario se llevaba su estudio, más o menos, eso es el ejercicio. Y en este sector mucho está dicho, ahora toca llevar a la práctica y ejecutarlo, y esa es un poco la meta y es lo que hemos venido haciendo. Ahora el tema de competitividad portuaria. Lo primero que tenemos es el articulado del Plan Nacional de Desarrollo. Y aquí lo voy a mencionar porque lo que aprovechamos fue el Plan Nacional de Desarrollo para introducir unas reformas a la ley primera que sabemos eran fundamentales para mandar un mensaje. Uno, el artículo de Puerto Greenfield, aquellos puertos que son naturalmente profundos, de aguas profundas, y que además hay que llevar toda la conectividad del Estado hacia ellas, entendiendo que el Estado adoptó un régimen de inversión privada, y bienvenido el régimen, gracias a eso tenemos el desarrollo portuario que hoy tenemos. Nosotros lo celebramos y además lo defendemos y resaltamos que es muy distinto las concesiones portuarias a unas concesiones carreteras. ¿Por qué? Porque todas las concesiones carreteras que son producto de alianzas público-privadas, no de las iniciativas meramente privadas,
Todas, el 70% son financiadas con recursos de la nación, son pagos de vigencia futuras y el 30% con peajes. Y además tiene 3 puntos en el tiempo durante los 20 años de la concesión donde hay una mirada de si se dio el tráfico esperado o no, y si no se da, el Estado paga esa diferencia de tráfico. A diferencia de eso, en el régimen de ley de puertos la inversión fue 100% privada y el riesgo fue 100% privado. Y desde ese punto de vista nosotros lo celebramos y vemos que eso ha sido parte fundamental de la estrategia de competitividad del país, y entendemos que para desarrollar nuevos puertos donde hay que llevar carreteras, donde hay que llevar, digamos, la conectividad hacia allá, y para desarrollar nuevos nodos y que sean naturalmente profundos, es decir, creo que el mensaje no puede ser seguir aprobando puertos al interior del país cuando la tendencia mundial es sacarlos a aguas profundas por el tamaño de los barcos en el mundo. Esa señal tenía que darse, y lo que hemos determinado es que las concesiones se pueden dar originalmente hasta por 40 años y no por 20 años, porque entendemos que el Estado tiene una crisis, una limitación de recursos para decir que va a poner la carretera o todos estos temas. Sabemos que el Estado tiene un rezago de alguna manera en términos de infraestructura, y entendemos que hay gente interesada en invertir, que ese ha sido el sistema, y esa era, digamos, una gran preocupación y una gran queja. Si tenemos que poner la carretera, si tenemos que llevar toda la conectividad, es complejo que los 20 años sean suficientes, y esa es la señal que quisimos dar. No queremos seguir aprobando puertos en los mismos nodos portuarios, queremos que haya nuevos polos de desarrollo y que sean afuera, en aguas profundas, que es lo que está pasando en el mundo y que es lo que hace la diferencia atendiendo al cambio en los buques que hoy en día existen y que están existiendo. Lo que está cada día más son barcos cada día más grandes que de alguna manera necesitan esa profundidad, y es muy complejo que el Estado todos los años se vea sometido, y les digo, yo me siento que me jalan de cada nodo portuario por si tengo los recursos o no para garantizar los dragados de los canales de acceso. No tiene sentido que en el mundo estén sacando los puertos para afuera y nosotros los echemos cada vez más para adentro, y que además el Estado asuma el dragado de los puertos. Esto tiene que ser distinto, tiene que ser inteligente, y como digo, lo que estamos dando es unas señales de estabilidad en el caso del canal de acceso del puerto de Barranquilla, y ahorita estamos evaluando cómo rápidamente se toma una decisión sobre el dragado del puerto de Buenaventura, porque necesitamos llevarlo a los niveles del resto de los puertos del Pacífico, no podemos quedarnos atrás. Hay una iniciativa privada y una propuesta, digamos, de la sociedad, de alguna de las sociedades portuarias. Estamos tomando una decisión, muy pronto se tomará, porque hay que salir adelante con eso, porque ya estamos atrasados. Eso para garantizar la estabilidad, pero lo que sí no tiene sentido, viendo esta realidad, es que sigamos aprobando más puertos hacia adentro. Por eso el mensaje que quisimos dar en la reforma, en el proyecto, en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo, y también sacamos un artículo muy concreto sobre cómo se pueden modificar las concesiones portuarias dentro de los límites que constitucionalmente hoy tenemos, pero digamos, inclusive con una definición de qué se considera una modificación sustancial de los puertos. Segundo, ya el DNP contrató un estudio que está tomando todos los insumos, un estudio de prospectiva de hacia dónde estamos creciendo y cuáles son las perspectivas de crecimiento de la demanda y la oferta, para que nos dé unos lineamientos sobre los planes de expansión portuaria. Nosotros queremos adoptar un nuevo plan de expansión portuaria, pero que tenga en cuenta las perspectivas de hacia dónde vamos a crecer, hacia dónde va a crecer la oferta y la demanda. Esperamos a finales de este año que lo entreguen, son 3 entregables, ya se contrató, fue de las cosas que se hicieron en el primer trimestre de este año, precisamente para poder sacar un plan de expansión portuario y un COMPES de expansión portuaria que nos dé unos lineamientos de hacia dónde vamos a crecer. Yo llego a cada región y cada región me dice que los puertos entre sí se están quitando los clientes, que se están matando con las tarifas, eso es parte de la discusión, y que cada día de alguna manera las navieras se consolidan más y tienen más poder de negociación. Desde ese punto de vista, por eso les digo, creemos que hay que tener una lógica en hacia dónde se crece a futuro, y el Estado, que tiene unos recursos limitados, que es de alguna manera la costa, no puede seguir otorgando una concesión en los mismos nodos portuarios sin pensar en qué es lo que está pasando en el mundo y hacia dónde debemos ir. También pasamos, como les digo, por el tema de fortalecimiento institucional en materia portuaria. La renovación de la Superintendencia de Transporte fue un importante hito, y ahora viene un tema que es clarísimo y tiene que ver con un proyecto de ley de autoridad portuaria que fue presentado, donde no necesariamente esa es la forma como vemos que se solucione, pero tenemos que reconocer que sí hay un problema en los nodos portuarios, donde a veces hay dudas de quién es competente para qué.
La ley primera define que la autoridad portuaria es el COMPES. Entenderán que el COMPES es una cosa muy abstracta, es un consejo de ministros muy lejana a lo que pasa en cada nodo portuario, y creemos que el proyecto de ley, independiente de que esa no sea la forma de solucionarlo, sí evidencia un problema. Hay un problema de quién es la autoridad portuaria en cada nodo y quién toma decisiones de un momento a otro, eso es clarísimo, y empezamos mesas de trabajo para trabajar en mirar cuál es la mejor forma y trabajar obviamente con ustedes y con los congresistas que han presentado ese proyecto de ley. Y también estamos a puertas de definir, porque tenemos que ratificar por lo menos uno de los convenios internacionales en materia portuaria que existen y que Colombia no ha ratificado aún, y que creo que ese es un debate que vamos a dar para presentarlos a Congreso durante el próximo semestre. En materia de competitividad portuaria, aún hay temas por reglamentar. Ya tenemos un borrador de resolución de enturnamiento portuario. Nosotros sabemos que los puertos tienen cada uno sus sistemas de internamiento, pero también sabemos que ha sido producto de lo que cada uno ha querido implementar y que hay una eterna queja de los generadores de carga, de los transportadores, etcétera, de que, digamos, no hay una obligación conceptual de tener un orden claro. Sabemos que el problema va más allá, pero lo primero hay que obligar a un entornamiento portuario, y para nosotros es claro que va a sacar una resolución el Ministerio próximamente, y hemos estado socializándola con algunos de ustedes y la vamos a montar para comentarios. También hemos venido trabajando con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y con la DIAN sobre todo el tema de la problemática de patios, entendiendo que no tenemos competencia sobre eso, pero que sí es un tema de importancia donde inclusive las autoridades regionales tienen mucho que decir en términos del ordenamiento territorial y de la obligación que tiene de que alrededor de los puertos exista la posibilidad de apoyar y que esos grandes desarrollos logísticos o puertos, digamos, en las afueras de los puertos, desde la conectividad hasta el tema de cómo se puede dar esos enturnamientos y el tema de patios se pueda organizar, porque la organización de este tema es fundamental. Estos son negocios privados, pero necesitan un ordenamiento macro de parte del Estado, y aquí las autoridades regionales juegan un rol fundamental. Como les dije, estamos adelantando el estudio de capacidad portuaria, los insumos necesarios para sacar el COMPES de expansión portuaria, la resolución de enturnamiento portuario pronto lo vamos a colgar para comentarios, y estamos tratando de alinear entre las distintas entidades del sector para mejorar la logística de carga en el país. Y como les digo, los gerentes de los corredores lo que son facilitadores, son la voz del corredor que identifica los problemas del corredor, y en todos los temas, parte de los retos que vienen tiene que ver con la conectividad, digamos, carretera o férrea con los puertos marítimos de Colombia, y cómo logramos que esos accesos a las ciudades de alguna manera faciliten, porque si no, todo lo que hicimos en el esfuerzo de estos proyectos 4G, simplemente al llegar a las ciudades encuentran unos grandes cuellos de botella. Ya tenemos proyectos en algunas de las ciudades, ya tenemos APPs que están a puertos de salir, por lo menos en el caso de Bogotá, pero ese creo que es un reto en todas las ciudades del país, y es un reto que pasa también por los planes de ordenamiento territorial. En cuanto a los proyectos portuarios, yo creo que ya hablé. Tenemos el proyecto de la profundización del canal de acceso de Buenaventura, que hoy está a 12.5 metros y 13.5 metros en la parte exterior. Hoy en día todos los puertos del Pacífico suramericano ya están en 16 metros, por eso ya estamos atrasados. Este es un tema que no es nuevo, y muy pronto pues vamos a tomar una decisión sobre cuál va a ser la forma de hacerlo, entendiendo, como digo, las limitaciones de recursos públicos que tenemos. El segundo canal de acceso en Cartagena, la formulación del plan de expansión portuaria, la mejora de la conectividad terrestre, vial y ferroviaria, y como saben, digamos, el proyecto de la malla vial del Valle del Cauca es un proyecto fundamental que se va a licitar en el segundo semestre y que va a incluir la vía Buga-Buenaventura, ya que la IP del puerto de alguna forma se terminó de manera anticipada en mutuo acuerdo por las partes, y obviamente todo esto llevando a introducir dentro de este concepto de alianzas logísticas regionales el compartir la información para tener en términos de eficiencia una asignación inteligente de los recursos. Los pasos a seguir es conseguir el gerente de corredor de la costa Caribe. Creo que ya mencioné la mayoría, pero sobre todo una mayor alineación institucional hacia la intermodalidad en el país, y eso pasa por identificar inclusive los temas regulatorios y los temas de leyes que están pendientes. Uno de los temas prioritarios que en el próximo semestre es el Código Fluvial,
no pareciera importante, pero es importante para conectar el río de una manera bien, y no podemos pensar que la navegación fluvial se puede seguir manejando de manera transversal con una norma absolutamente antigua, y en términos de puertos también mirando como si fueran similares a los puertos marítimos, que son totalmente distintos. Yo creo que esto resume en términos del Plan Nacional de Desarrollo las metas en términos de competitividad y logística, que sé que son de interés de ustedes. Algunos de ustedes nos han ayudado a formular, porque hemos construido todos estos insumos con ustedes y dándole continuidad a un trabajo de articulación público-privada en materia logística, y desde ese punto de vista sé que para algunos no es nuevo, pero diría que eso resume los aspectos de logística y de cómo haríamos más eficiente la cadena logística para aprovechar la infraestructura que se está construyendo, la que ya está construida, que en términos portuarios, como saben, es bastante grande. Las inversiones, digamos, en el sector portuario privadas que se han dado en Colombia han casi que duplicado la capacidad operativa portuaria de Colombia en los últimos 10 años, del 2010 al 2019, casi que hemos crecido en la capacidad casi que en un poco más de 200 millones de toneladas de carga para ser manejable por los puertos, y creo que el reto es enorme. Y como les digo, aquí hay un concepto que tiene que ver donde tanto las zonas francas como los puertos tienen que formar parte del concepto de comunidades portuarias que tenemos que implementar, y eso no lo podemos hacer sin el apoyo de ustedes y sin darle la importancia que toca a los sistemas de información, que es cómo nos organizamos independientemente de que compitan cada uno entre sí. Cada región de ustedes compite con el mundo más que entre sí, y si no logramos articular la información y hacer eficiente el uso de la información para que cada actor de la cadena lo logre, independientemente de cómo compitan los distintos puertos entre sí, tampoco vamos a lograr hacer más eficiente la cadena, toda la cadena logística en Colombia, y realmente competir en los mercados internacionales. Muchas gracias.